Ya en un ratito seguimos que están cargándose ahí sus compañeros que están entrando. Bueno, sigamos. Entonces le decía que tenemos para cada sustancia un grafiquito de Z, o sea, del factor de compresibilidad, que me permite corregir la ecuación de los gases ideales cuando tengo gases reales. Ahora bien, fíjense que para cada uno de los gases que yo tenga, que esté estudiando, tendría que tener una tablita de esto. Pero hay una simplificación. Fíjense que nosotros podemos definir la temperatura reducida como la temperatura respecto de la temperatura del punto crítico y la presión reducida como la presión respecto de la presión del punto crítico. El punto crítico es el puntito este que está acá arriba, ¿se acuerdan? Ese puntito, el punto crítico es cuando pasábamos directamente del líquido a vapor, o sea, la tocamos la campana, pero no entramos en la campana. Eso es el punto crítico. Entonces, para cada sustancia, yo puedo definir el punto crítico y una vez que tengo el punto crítico, puedo para cada estado calcular la temperatura reducida y la presión reducida. O sea, es la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica y la presión del sistema sobre la presión crítica respectivamente. Bueno, fíjense que si nosotros hacemos para distintos factores de compresibilidad, calculamos los valores, o sea, calculamos el factor de compresibilidad para distintos valores de presión reducida y temperatura reducida, nos vamos a dar cuenta que cuando coinciden esos valores, también coincide el factor de compresibilidad. Entonces, fíjense que a eso le llamamos el principio de los estados correspondientes. ¿Qué significa? Que todos los gases a igual presión y temperatura reducida, presión reducida y temperatura reducida, desvían el comportamiento del gas ideal en aproximadamente igual cantidad, es decir, tienen el mismo factor de compresibilidad o factores de compresibilidad muy cercanos, digamos. Por lo tanto, les llamamos gases que están en estados correspondientes. ¿Se entiende entonces qué son los estados correspondientes? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros sabemos que para iguales condiciones de presión reducida y temperatura reducida, los gases tienen más o menos un Z parecido, podemos graficar, hacer un gráfico generalizado de Z en función de la presión reducida y temperatura reducida. Entonces, para cualquier sustancia,
yo voy a conocer la presión crítica, la temperatura crítica, y con eso voy a calcular la presión reducida y la temperatura reducida, y voy a entrar a un único gráfico que me va a permitir sacar el valor de Z. Bueno, ese gráfico está acá. Entonces yo grafico para toda la sustancia, hago presión reducida, temperatura reducida, y calculo el Z y lo grafico. Entonces, fíjense, si yo tengo un sistema cualquiera, mido la presión, hago la presión sobre la presión crítica y tengo la presión reducida. Supongamos que me dé 2. Y lo hago lo mismo con la temperatura. Temperatura sobre temperatura reducida, y supongamos que me dé 1,2. Entonces voy acá 2 hasta 1,2, me da acá. Entonces el Z en ese caso vale 0,6. Así de simple. Bueno, ahora se han dado cuenta de que, además de esto, si los Z críticos de cada una de las sustancias son parecidos entre sí, el error que puede haber en la diferencia, en aplicar esto, en la diferencia entre una sustancia y otra, es muy chiquitito. O sea, cuanto más cercanos sean los Z críticos, más chiquito el error. Entonces lo que se ha hecho es dividir la sustancia en función de los Z críticos, y se lo ha dividido de esta manera. Fíjense que el Z crítico de todas las sustancias varía entre 0,23 y 0,31, entre 0,3, 0,23 y 0,3. Entonces se lo ha dividido de esta forma, y encima nos damos cuenta que la mayoría caen en este valor, o sea, en esta zona, en el grupo 2, digamos. O sea, para este grupo es solo para el agua, y para este grupo tenemos la mayoría de las sustancias. Entonces, el diagrama que yo les mostraba recién, acá, fíjense, bueno, este otro que tenemos acá, tenemos un diagrama, ahí se carga, para Z crítico igual a 0,27, que es justamente donde caen más del 60% de la sustancia. Si nosotros analizamos este diagrama, fíjense, acá vemos las distintas temperaturas reducidas, acá tenemos las presiones reducidas, y con esos dos valores podemos sacar el valor de Z. Acá en esta foto no se ve muy bien, ustedes la van a tener esa foto más ampliada después, pero volvamos acá para analizar algunas cuestiones. Fíjense que nosotros, cuando hemos definido un gas ideal, decíamos que son los gases que están a baja temperatura a baja presión y o alta temperatura. Pero yo le he dicho que le agreguen la palabra relativamente baja presión, y o alta temperatura. Entonces, fíjense a qué nos referimos con el relativamente. Acá podemos ver que los gases, cuando tienen una presión reducida, baja, siempre se van a comportar como ideales. O sea, ahora si la presión reducida empieza a aumentar, vemos que empieza a haber más variación. Pero al mismo tiempo, fíjense que también depende al mismo tiempo de la temperatura. Porque si bien yo puedo tener, por ejemplo, para una presión reducida de 1, puedo tener una variación muy grande en el Z, o sea, puedo tener una diferencia muy grande entre un gas real y un gas ideal, para presión reducida a 1 y temperatura reducida a 1. Pero fíjense que para igual presión reducida, pero temperatura reducida mucho más grande, acá por ejemplo temperatura reducida a 2, la diferencia es muy chiquitita. Esto es casi igual a 1. Entonces, hay que ver ambos valores, la presión y la temperatura, al mismo tiempo. Fíjense que la presión genera una gran variación, pero al mismo tiempo, la temperatura, cuando es muy alta, tiende a hacer que los gases se comporten como ideal. O sea, vemos que a temperaturas muy, muy altas, fíjense que esto es el doble de la temperatura crítica. Entonces, a temperaturas muy, muy altas, los gases se comportan prácticamente como ideales, independiente de la presión. Otra observación que podemos sacar de acá
es que ¿dónde están las mayores desviaciones? Si ustedes se fijan, ¿dónde ven las mayores desviaciones en este diagrama? O sea, cuando el gas real va a ser muy distinto que el gas ideal. Es para que ustedes piensen y contesten. ¿Qué opinan? En este gráfico, ¿dónde se ve las mayores Yo desviaciones? decía ¿Cuánto tiene bajo que ser? presión, ¿Ah? Temperaturas yo decía reducidas bajas bajas. presiones y bajas temperaturas. Bien. Cuando la temperatura reducida es 1 y la presión reducida es 1. Fíjense que ahí el valor de Z es el más distinto de 1, digamos. O sea, si Z es más cercano a 1, significa que estamos más cercanos a un gas ideal. Si Z está más lejos de 1, significa que estamos más lejos del gas ideal, o sea, hay mayor desviación en el gas real. Entonces, fíjense, ¿cuándo hay mayor desviación? Cuando tengo presión reducida y temperatura reducida, ambas igual a 1. Y en ese caso, que tengo presión reducida a 1 y temperatura reducida a 1, ¿de qué estamos hablando? Este punto, ¿a qué corresponde? El punto crítico, Del punto ¿no? crítico, exactamente. O sea, si la presión reducida es 1, la presión es la presión crítica. Si la temperatura reducida es 1, la temperatura es la temperatura crítica. Por lo tanto, estamos hablando del punto crítico. Bueno, y vamos a avanzar un poquito a lo que son las mezclas de gases. Hemos dicho que acá tenemos la diferencia entre gases reales y gases ideales. Hemos visto que con la ecuación de estado podemos definir el estado de un gas, el estado termodinámico de un gas, ver la relación que hay entre las variables presión, volumen y temperatura. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos mezcla de gas? Bueno, cuando tenemos mezcla de gases, si los gases están, de nuevo, a relativamente baja presión y o alta temperatura, entonces se van a comportar como gases ideales. Entonces, por más que tengan muchísimos gases mezclados, si está todos los gases, toda la mezcla, digamos, de esos gases está a baja presión y alta temperatura, se va a comportar como gas ideal. No solo eso, además de que se va a comportar como gas ideal, yo puedo considerar toda esa mezcla como si fuese un único nuevo gas, digamos, que va a tener una nueva variable de estado que le vamos a llamar las variables de la mezcla. Entonces, vamos a tener la presión de la mezcla, el volumen de la mezcla, el R de la mezcla, la temperatura de la mezcla, todo de la mezcla, digamos. Entonces, esas se llaman las constantes aparentes de la mezcla. Entonces, fíjense cómo calculamos esas variables de la mezcla. Para empezar, vamos a definir algunas variables para poder saber cómo está constituida esa mezcla. O sea, yo podría decir, bueno, la mezcla tiene tantos kilos de oxígeno, tantos kilos de 10 kilos de nitrógeno, 20 kilos de monóxido de carbono. O sea, puedo hacer una mezcla de distintos gases, pero tendría que estar dando las cantidades de cada gas. Pero hay otra forma de definir la mezcla, y lo vamos a ver ahora. Entonces, supongamos que este recipiente de la figura 1 tiene una mezcla de gases. Para simplificar acá, simplemente vamos a considerar dos gases. Un gas de la cruz y otro gas del puntito. O sea, tengo crucecita y puntito. Entonces, todo ese gas, o sea, toda la mezcla esa de gases tiene una presión, una temperatura, un volumen, hay una masa total y un peso total. Si yo ahora mantengo el volumen, mantengo la temperatura, pero separo un gas de la mezcla y dejo el otro, agarro alguna forma de separarlo, fíjense que ahora lo que voy a tener es un gas que ocupa el mismo volumen, pero es un único gas. Antes tenía dos. Por lo tanto, la presión va a disminuir. Entonces, a eso le llamo la presión parcial de ese gas en la mezcla. O sea, he dejado un único gas en el mismo volumen y a la misma temperatura. Entonces, ese gas va a tener una presión menor que la que tenía el recipiente cuando tenía todos los gases. A eso le llamo presión parcial. Y la masa que voy a tener ahí es la masa de ese gas particular, digamos. Ahora bien, a este recipiente lo comprimo hasta que llegue a obtener la misma presión que tenía
la mezcla original. Entonces, cuando yo llegue a la misma presión original, voy a tener un volumen que va a ser menor, y ese le llamo volumen parcial de la mezcla. Si nosotros sumamos todas las presiones parciales y los volúmenes parciales, van a ser igual a la presión total y al volumen total. O sea, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. La suma de los volúmenes parciales tiene que ser igual al volumen total. Esto se llama ley de Dalton y ley de Amagat. O sea, la suma de las presiones parciales igual a la presión y la suma de los volúmenes igual al volumen. Lo mismo podría hacer con el número de moles, podría sacar los números de moles parciales en cada caso, haciendo la relación entre el peso y la masa molecular, o entre el volumen y el volumen molar, o la masa y la masa molecular, según el sistema que use. Pero fíjense que acá, de nuevo, yo para decir cómo se comporta un gas, tendría que estar diciendo cada una de las presiones parciales del gas. Entonces, para simplificar lo que vamos a hacer, vamos a usar las fracciones. Las fracciones son usar estas definiciones que teníamos recién, pero por unidad de cantidad de materia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la fracción de volumen, va a ser el volumen parcial de cada gas sobre el volumen total. La fracción de masa va a ser la masa de cada gas sobre la masa total. Y la fracción molar va a ser el número de moles de cada gas sobre el número de moles total. Fíjense que como son fracciones, la suma de cada una de esas tiene que ser igual a 1. O sea, la suma de las fracciones de volumen parciales tiene que ser igual a 1. La sumatoria de las fracciones de peso tiene que ser igual a 1, y la sumatoria de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Fíjense que ustedes pueden pasar de la fracción de volumen a la fracción molar directamente. O sea, numéricamente para gases, la fracción de volumen y la fracción molar son iguales. Fíjense, o sea, acá está demostrado matemáticamente que las fracciones en volumen y fracción molar son iguales numéricamente. Ahora veamos qué relación hay entre la fracción de volumen y la presión parcial. Si nosotros aplicamos la ecuación de estado, fíjense, para las dos condiciones estas que tenemos acá, o sea, dejamos un único gas con el volumen original, y luego a ese gas lo comprimimos hasta el volumen, hasta la presión original. Entonces podemos aplicar la ecuación de estado entre estos dos estados, y de ahí vamos a poder conocer la relación que hay entre las presiones parciales y los volúmenes parciales. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la presión parcial es igual a la presión total por la fracción de volumen. Entonces, si yo tengo la presión parcial, puedo obtener la fracción de volumen, y si tengo la fracción de volumen, puedo obtener la presión parcial. Y acá vemos cómo convertimos desde la fracción de masa a la fracción de volumen, o viceversa. Acá tenemos matemáticamente cómo encontramos esas correlaciones. Y bueno, esto es un resumen de todas las variables. Entonces, fíjense que cuando tenemos una mezcla de gases, podemos decir que, si está en condiciones ideales, podemos decir que esa mezcla de gases se comporta como un único gas. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen algún caso en el que, digamos, en vez de trabajar con los gases por separado, directamente decimos, esto es una mezcla que tiene estas condiciones y listo, trabajamos con esa mezcla. ¿Conocen algún caso así? ¿El aire puede ser, profe? Exactamente, el aire. O sea, ustedes han hecho problemas de física, de un montón de materia, han usado el aire y ¿qué han dicho? La densidad del aire, el peso específico del aire, el peso molecular del aire, o sea, el R del aire. O sea, han usado todas las constantes aparentes de la mezcla de gases que componen el aire, como si fuese un único gas, digamos, pero en realidad es una mezcla, ustedes saben, de nitrógeno, básicamente de nitrógeno y de oxígeno. ¿Y cuáles son las fracciones de volumen
¿Y cuáles son las fracciones de masa del aire? 70% de nitrógeno puede ser, profe. Bueno, la fracción de volumen es 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Y la fracción en masa, como las densidades de cada uno de esos compuestos son diferentes, o sea, la densidad del nitrógeno es distinta que la densidad del oxígeno, entonces en masa es distinta la fracción de volumen que la fracción de masa. Entonces, la fracción de volumen es 0,79 de nitrógeno y 0,21 de oxígeno. En cambio, en masa es 0,77 y 0,23. Bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Al final, a la bolilla 1 la hemos desarrollado prácticamente entera, completa acá, digamos. También quería que sea así porque, bueno, es la base para que después puedan seguir. Y, bueno, el lunes van a ver el práctico con el ingeniero Sosa, pero, bueno, vayan viendo la bolilla 2 para que podamos avanzar rápido en la próxima teoría. Así que, bueno, buen fin de semana. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de la clase de hoy, de esto que vamos viendo. Profe, la próxima teoría es el miércoles que viene, ¿verdad? El lunes va a ser el práctico, en el mismo lunes lo van a terminar y la clase siguiente la teoría.